va a comenzar esta etapa Gonzalo Chávez. El tema es modelo económico. ¿Se agotó o no se agotó el modelo económico? ¿Qué alternativa hay al actual modelo económico? Le damos la palabra durante 3 minutos a Gonzalo Chávez. Gracias. Mira, durante 200 años el país ha vivido del patrón basado en los recursos naturales. Ustedes conocen de historia la plata, el estaño, el gas natural. Siempre hemos circulado en torno al patrón de desarrollo. Y el modelo económico a veces ha sido estatista, otras veces ha sido privatizador, y los resultados en general son baja productividad, exclusión social, falta de desarrollo empresarial, falta de industrialización. Por lo tanto, el camino de entender que lo que patrón de desarrollo significa básicamente la manera que nosotros generamos riqueza. Modelo significa la manera que uno administra esa generación de riqueza. Por lo tanto, el desafío a futuro está en cambiar el patrón de desarrollo. Pasar de la lógica de los recursos naturales, durante 200 años lo mismo, a una lógica del valor, o sea, del sector o de las personas o del capital humano. Es decir, del recurso inagotable que son las ideas, que es la gente, que es el capital humano. Entonces, el desafío que tenemos a futuro es sobre todo cambiar el patrón de desarrollo, de los recursos naturales al capital humano. A lo largo de esta conversación yo voy a ir presentando exactamente qué significa eso. Pero por otra parte, este cambio del patrón de desarrollo, con lo que significa el stock de capital humano, no se lo puede hacer si no estamos unidos. Si no somos capaces de generar convergencia, si no somos capaces de construir un nuevo país, un nuevo sueño basado en capital humano, pero con nuestra inteligencia colectiva. Es decir, si no somos capaces de lanzar hacia la sociedad un nuevo sueño. Y además, este patrón de desarrollo, por supuesto que tiene que ser administrado con un Estado mínimo. El Estado tiene que achicarse, la nación tiene que crecer. El Estado tiene que achicarse y lo regional, lo local, tiene que crecer. ¿No es cierto? Y ese es el desafío. Y el desafío está entonces, por lo tanto, un patrón de desarrollo basado en el capital humano, un modelo económico basado en la iniciativa privada y el emprendimiento, en unidad y sobre todo un modelo económico y un patrón de desarrollo basado en lo que se considera el federalismo fiscal. Si no hacemos esto, no es posible crecer. Ahora necesitamos un crecimiento económico que vaya de abajo hacia arriba. Por eso este es el tiempo del desarrollo local. Este es el tiempo de Santa Cruz, este es el tiempo de Villazón, este es el tiempo de Cochabamba, este es el tiempo de Pocuata, este es el tiempo de Trinidad, de Beni, porque el desarrollo es local, basado sobre todo en el emprendimiento y el capital humano. El gran shock que podemos hacer es vinculado al tema del capital humano. ¿Y sabe qué nos une con el capital humano? Nuestras familias. Tenemos que apostar a nuestros hijos e hijas mejor educados. Ese es el desafío. Entonces, lo que yo voy a proponer a lo largo de todo este tiempo es básicamente decirles, Bolivia lo que necesita es un shock de capital humano. Bolivia lo que necesita es conquistar el planeta de la educación. Gracias, Gonzalo. 3 minutos exactamente, casi. Mauricio, igualmente 3 minutos. Modelo económico, ¿está agotado? ¿Cuál es la propuesta, la idea de Mauricio? Sí, definitivamente. Primero, gracias, Gonzalo, por permitirme cumplir el sueño. Lo segundo, es muy interesante lo que dice Gonzalo, sobre todo la manera en que lo dice. No sabía que estaba candidateando, pero por todo lo que dice yo votaría por él, definitivamente. Pero lo interesante de todo esto es ver cómo va traduciendo las ideas en el cómo. La principal diferencia que hay entre economistas como Gonzalo y yo, por ejemplo, es que presupone que va a ser él el experto que le diga a la gente qué es lo que se debe hacer. Él ya tiene el objetivo claro, pero no explica cómo llegar a aquel objetivo. Para nosotros, los economistas, cuyas escuelas de pensamiento económico me adscribo yo, más bien nos interesa mucho saber el cómo. Por ejemplo, cuando empezamos las discusiones por redes sociales con Gonzalo, yo le pregunté, entre otras cosas, porque fue uno de los que elaboró el plan de gobierno de Carlos Mesa entre 2019 y 2020, me desmentirá, yo le pregunté, ¿y cómo piensan reducir el déficit fiscal? Y él dijo, no importa, el asunto del déficit fiscal no es el problema, el tema es la economía. Hombre, pero los medios son fundamentales. Para nosotros los medios
son el fin en sí mismo. A mí me interesa mucho discutir cómo van a reducir el déficit, si piensan o no reducir el gasto, si piensan devaluar todavía más, si piensan imponer más controles de precios, mayores subvenciones. Eso es de lo que se debe discutir. Porque yo también puedo decir, pongamos un arcoíris al lado de cada cama de cada niño en este país. Ok, perfecto, me van a votar efectivamente. Pero el futuro de este país no va a depender de lo que diga ningún economista, mucho menos ningún político. Es a eso a lo que quiero llegar. Lo que acaba de terminar aquí, como muy bien decía Gonzalo, y muchas gracias por decir que hay que achicar lo más posible el Estado. Bienvenido a las fuerzas del cielo, por cierto. Solamente le faltó decir, ¡viva la libertad! ¿No es cierto? Bienvenido al liberalismo, Gonzalo, pero te voy a mostrar cómo los medios para alcanzar los objetivos de los que hablas son fundamentales, son críticos. Discutamos, y por eso digo, este es un año de crisis en el que debemos discutir cosas muy concretas, no heteroe. Y Gonzalo, en todo caso, me acusa a mí y a todos los que defienden las ideas que yo defiendo al mismo tiempo, de que estamos haciendo chamanismo. Veamos ahora de qué se trata ese chamanismo por el lado de Gonzalo. ¿Qué es chamanismo? Gracias, Mauricio. 35 segundos quedaron pendientes. Gonzalo, 2 minutos para replicar. Bueno, mire, yo estoy desde 1985 defendiendo las ideas de la libertad. Las ideas del desarrollo desde el 85. Entonces, yo creo firmemente en el liberalismo. Pero ahora yo les debo decir con toda, digamos que en Bolivia tenemos que cambiar la consigna. No es viva la libertad, carajo. Es viva la educación, carajo. Porque ese es el mecanismo a través del cual nosotros vamos a poder dar un shock al país. Gente más educada, gente más productiva, gente más emprendedora. Eso es lo que necesitamos. Ahora, sobre las formas de hacer estas cosas, pero vamos, lo hemos dicho varias veces en los medios de comunicación. Hay que cortar el déficit público, por Dios, 3, 4, 5% del Producto Interno Bruto, eso no hay la menor duda de que hay que hacerlo. Cerrar empresas públicas ineficientes, ¿qué hacemos con el IOI, por ejemplo, o con el LAB, o con BOA? Hay que cerrarlo, nadie va a querer comprarse esa empresa, tiene pasivos negativos. Entonces hay que cerrar empresas públicas, hay que cortar el gasto público en 3-4% del PIB, hay que ser mucho más riguroso en los gastos superfluos que tiene este gobierno, pero ¿saben qué? Hay que hacer reforma tributaria. Hay que bajar el impuesto de los 200 años de la gente que siempre ha pagado impuestos, que es alrededor del 20% de la gente que paga impuestos. Hay que bajar el impuesto, pero hay que ampliar la base tributaria. Tienen que pagar impuestos pues los cocaleros, los gremiales gigantescos, los cooperativistas mineros, del oro especialmente, ganan $3.000 millones, pagan 2% regalías, no pagan impuestos. Entonces, yo creo que es clave, ¿no es cierto?, hacer esos cortes. Hay que recuperar el tipo de cambio, hay que hacer un tipo de cambio flexible, sucio. Después lo podemos discutir un poquito más en detalle en la segunda parte. Hay que recuperar la independencia del Banco Central. El Banco Central de Bolivia está secuestrado por el gobierno nacional, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay que recuperarlo para que haya una política monetaria contractiva, ¿no es cierto? Y bueno, devolviéndole las gentilezas a Mauricio, si va a votar por mí, no soy candidato, ¿no es cierto? Pero bueno, si quiere votar por mí, pues bienvenido, ¿no es cierto? Y por supuesto lo vamos a nombrar ministro o presidente del Banco Central para que haga una política independiente del Banco Central de Bolivia para que corte la base monetaria. Gracias, Gonzalo. 2 minutos, Mauricio, para la réplica. Sí, pero Gonzalo, yo me acuerdo que lo que más decías era que había que incrementar impuestos, que había que crear nuevos impuestos. Acuérdate que proponías crear impuestos contra las tecnológicas como Netflix, Amazon, Facebook, etcétera, porque te robaban los datos. Acuérdate. Entre otras cosas, yo dije más temprano que eras asesor de políticos como Carlos Mesa, más allá de que sea o no Carlos Mesa, pero eras asesor de un político que aspiraba a la presidencia. Y Carlos Mesa, en ese entonces, espero que no haya sido tú el que le ha dado las ideas de hacer todo lo que decía, concretamente en abril de 2020, y cito un tuit justamente de Tufi a una entrevista que le hizo Carlos Mesa: el gobierno tendrá que expandir el gasto y subir el déficit fiscal. De eso de liberal no tiene nada. Puede haber emisión sin riesgo de inflación. Ya te va a tocar, estimado Gonzalo, por favor no me cortes. El Estado debe ayudar a la empresa privada y trabajadores, nuevamente. ¿Cómo se logra eso?
cómo recortas el déficit fiscal. Por cierto, si me propones para presidente del Banco Central, yo no sé qué haría ahí honestamente, porque mi objetivo no es manejar la moneda para nadie, no es definir los objetivos ni prioridades de absolutamente nadie. Mi objetivo no es reevaluar el boliviano, y aquí podemos entrar a discusiones mucho más interesantes. Mi objetivo es dolarizar la economía. Preguntarán ustedes, ¿pero con qué dólares? Discutámoslo. Esas son cosas concretas. Seguimos hablando de chamanismo, justamente. ¿Cómo llegamos al objetivo? Sí, hay que reducir el déficit fiscal, cosas que todo el mundo sabe. Pero el objetivo, nuevamente, ¿cuáles van a ser los mecanismos? ¿Cuál es el camino? ¿Y quién lo va a decidir? Ok, capital humano. Hablemos de capital humano, pero ¿quién decide cómo, cuándo y dónde? ¿Con qué dinero? ¿Quién elabora los programas? Me imagino que vas a ser tú. Me llama mucho la atención que te pongas a ti mismo como ejemplo de lo que se debe hacer. Es decir, yo estudié en Villazón y llegué a Harvard. Sean como yo. Un poco de narcisismo, de arrogancia intelectual, de constructivismo, veo ahí, de ingeniería social perversa. Es a eso a lo que me refiero cuando decía que los incentivos para llegar al objetivo pueden terminar siendo perversos este año.